Profe, esto es lo mismo que parte instrumental, ¿cierto? Sí, lo mismo. Ya. Entonces, respecto a la epidemiología, los partos vaginales instrumentados representan alrededor del 15 al 20% del total de los partos vaginales. No solo en Chile, sino que en todo el mundo, los partos vaginales han disminuido significativamente, básicamente por la aparición de varios conflictos. Primero, porque en algún minuto se creyó que las cesáreas disminuirían el riesgo de patologías del piso pélvico posteriormente. Segundo, porque sobre todo en la privatemia se volvió mucho más cómodo para muchos ginecólogos programar las cesáreas, porque en el fondo te aseguráis de no atender un parto en la noche. Lo puedo entender. No lo comparto, pero lo puedo entender. Y además porque las pacientes empezaron a desarrollar un miedo al trabajo de parto y al dolor del parto. Entonces muchas pacientes empezaron a programar sus cesáreas de forma electiva como para evitar tener un parto, ¿ya? Por lo tanto, las tasas de partos vaginales en general han disminuido. Sin embargo, los partos instrumentados siguen siendo alrededor del 15 al 20%. Un tercio de las mujeres en Estados Unidos tuvo un parto por cesárea en el 2011, en contra de lo que va de la recomendación de la OMS, que sea solo un 15%, o sea, que del total de las cesáreas en un país, solo el 15% debiese ser un parto vaginal. Y en Chile en el 2019 el 48% de las pacientes tuvo una cesárea, ¿ya? Y sobre el 62% tuvo una cesárea en el sector privado. Respecto a estas mismas cifras, la meta mensual es que todos los hospitales públicos tengan menos de un 30% de parto total cesárea. Y el hospital en el que trabajo yo somos bien vaginalistas, la verdad, y hemos logrado tener tasas anuales de alrededor del 25-26%. El problema es que en la medida en que aumento las cesáreas, aumento también las posibilidades de tener un próximo parto vaginal, ¿ya? Entonces el parto instrumental me ayuda a prevenir esto. Respecto a los tipos de partos operatorios, no solo instrumentales, operatorios, tenemos el vacuum, el forceps y la cesárea. Ahora, ¿cuáles son las medidas para disminuir el parto instrumentado, ya sea vacuum o forceps? Primero que todo, lo que hablábamos ayer, evitar la hospitalización precoz. Evitar en el fondo tener a una paciente con 3 centímetros acostada en una cama por el resto de su trabajo de parto, porque sabemos que el hecho de que camine, que se mueva, que se suba a las pelotas kinésicas, ayudan a la progresión del trabajo de parto. Favorecer el acompañamiento durante el parto, porque el efecto psicológico es súper importante en las ganas que le va a poner la paciente para el pujo. Utilizar oxitocina cuando la progresión del parto no sea adecuada. Posponer los pujos en pacientes con peridural. Si tú le pones la peri a una paciente y la haces pujar a los 10 minutos, la paciente no va a pujar porque no va a sentir nada de la cintura para abajo. Uno tiene que esperar a que la paciente se desbloquee un poco para hacerla pujar, para que tenga esa sensación de hacerse caquita, como se dice vulgarmente. Y en caso de aquellas pacientes que tengan variedades de posición posteriores, rotar la cabecita también es una buena forma de disminuir el parto instrumentado. ¿Por qué? Porque, como yo les mostraba ayer en la clase, en el fondo, al dejar presentados los mejores diámetros hacia la pelvis, voy a favorecer el descenso de la cabeza. ¿Ok? Sí. Entonces, respecto a las indicaciones de los partos instrumentados, vamos a tener indicaciones maternas, como son las patologías maternas graves u otras situaciones que contraindiquen la maniobra de Valsalva, o sea, en aquellas pacientes que yo no quiero que puje, como por ejemplo pacientes con patologías cardíacas severas, crisis hipertensiva, miastenia gravis, retinopatía proliferativa, malformaciones vasculares cerebrales. En cuanto a indicaciones fetales, por ejemplo, en aquellas pacientes en que yo sospecho un sufrimiento fetal agudo, pero que tienen condiciones adecuadas para un parto vaginal. En el fondo, frente a un registro sospechoso persistente o un registro positivo, yo lo que tengo que evaluar es cuál es la forma de parto más expedita. Si mi forma de parto más expedita es la vaginal, una paciente que se encuentre completa en espinas más 2 más 3, voy a asistirla con un parto instrumentado para poder asegurarme que esa guagua salga ahora ya. ¿Ya?
Y también, por ejemplo, indicaciones de la progresión del parto en aquellas pacientes con un expulsivo detenido. ¿Se acuerdan que dije ayer que en el fondo nosotros íbamos a pasar a la sala de parto a aquellas pacientes que estuvieran completas en espinas más 2 más 3? Yo lo que voy a esperar son 10 minutos para que la señora logre expulsar esa guagua solita, con un pujo efectivo, con todas las medidas. Si no lo logro, a los 10 minutos se habla de un expulsivo detenido y yo debiese indicar un parto instrumentado. ¿Ya? Ahora, respecto a las condiciones para que yo pueda tener un parto instrumental con un forceps o con un vacuum, es que la paciente se encuentre con dilatación completa, el descenso de la cabeza en espinas más 2 más 3, tiene que estar encefálica, las membranas se tienen que encontrar rotas, tengo que tener una adecuada proporción cefalopélvica, debo conocer la variedad de posición, debo de tener una vejiga vacía, se recomienda que sea sobre las 34 semanas por temas de plasticidad craneana, la paciente tiene que tener anestesia, el operador tiene que tener conocimiento vasto de la técnica, y lo más importante, la paciente debe otorgar su consentimiento a que ustedes le realicen un forceps. Cuando hablamos de espinas más 2 más 3, estamos hablando de la foto que está a mano derecha, ¿ya? Que en el fondo yo lo que hago es identificar las prominencias isquiales, ese va a ser mi punto de referencia 0, esas espinas 0, y yo hablo de las espinas según dónde se encuentre el diámetro más amplio de la cabecita. ¿Se acuerdan que lo hablamos ayer? Sí. Ya. Entonces, ese fetito que sale ahí en la foto se encuentra en espinas menos 4. ¿Ya? ¿Estamos? Ok, perfecto. Entonces, según el descenso, yo voy a ir calculando en qué espinas se encuentra. Y en el fondo, una espina más 2 más 3 es un equivalente a un plano 4 o 5, o sea, perdón, 3 o 4 de Hodge. Yeah. Sí. ¿Cuáles son las contraindicaciones para un parto instrumental? Desproporción cefalopélvica, presentación de cara o frente, presentaciones altas, desconocimiento de la variedad de posición, hidrocefalia, procesos desmielinizantes óseos, trastornos de la coagulación fetal, porque son guaguitas que igual están más susceptibles a desarrollar cefalohematoma, ¿ya? Ok. Lo siento que estoy con la gargantita media mala. Menos de 34 semanas, como dijimos, y aquellas pacientes que tengan puesto un electrodo cefálico. Respecto a los tipos, dime. En cuanto a presentaciones altas, ¿está hablando de las espinas también? Que sea de las menos 3. presentaciones. O sea, claro, ni una posibilidad. Presentaciones altas en el fondo son todo lo que sea no más 2 más 3. Ok. Ya. Ahora, respecto a los tipos de ramas de forceps que tenemos las ramas de Killian, que son las de la foto, las que se ven como las más larguitas, ¿ya? Y estas ramas, la gracia que tienen es que originalmente fueron diseñadas para hacer forceps altos. Ahora ya no se hacen porque se sabe que en el fondo el riesgo de fractura de cráneo es muy alta, ¿ya? Y en el fondo dejar una boba muy secuelada. Pero fueron diseñadas para hacer forceps altos y además sirven para poder rotar la variedad de posición de la cabecita. El Hyde-Ferguson o las segundas que ven acá son cuando la sutura sagital está en el plano anterior-posterior. La verdad es que ya no se usan, tenéis que atornillarlas, yo jamás las he usado. Y las de Riley, o Turn and Light, como uno las conoce, también se conocen como las ramas de Sims, son las más chiquititas que se ven en la foto. Y esas ramas, la gracia que tienen es que son, por ejemplo, cuando tú tienes una paciente en espinas más 3, que la cabecita está a punto de salir, como que en el fondo ha hecho el descenso absolutamente sola, y quieres hacer una última tracción para que la paciente no puje por cualquier patología materna. O, por ejemplo, cuando uno opera cesáreas en pacientes demasiado obesas, ocurre como una especie de atrapamiento de partes blandas que cuesta mucho extraer a la guagua. Entonces también son súper buenas para poder hacer como esa última tracción, ¿ya? Las otras dos copas que ven en la foto, la verdad es que están obsoletas y en el fondo era solo para que conocieran que alguna vez existieron. Se parecen al vacuum, pero no es lo que se usa hoy en día. ¿Cómo se usa el forceps entonces?
yo tengo la rama de Killian, que es lo que van a utilizar más clásicamente, y tengo conocida mi variedad de posición. Entonces yo tengo que evaluar desde qué lado viene la cabecita de la guagua, si viene desde derecha o de izquierda, ¿ya? Con mi mano hábil voy a agarrar primero la rama derecha, o sea, perdón, antes de eso. Lo primero que tienen que hacer cuando abren un paquete de ramas es asegurarse que el número que tiene cada rama corresponda, porque tienen un macho y una hembra para la rama, y si no corresponde el número y tú tratas de cerrarlo, le vas a fracturar la cabeza a esa guaguita. Entonces siempre ver el número de rama, ¿ya? Entonces yo ya me cercioré del número de mis ramas que coincidiera, y con mi mano hábil, entonces voy a sujetar mi rama, voy a colocar una mano entre la cabecita del periné, voy a colocar la rama, como empujándola hacia abajo como se ve en la foto, y la voy a rotar hacia los lados, ¿ya? Como ascendiendo. Y se hace lo mismo contralateral. Entonces voy a tener una rama hacia el lado derecho y una rama hacia el lado izquierdo. Las ramas se instalan con la paciente sin contracción. Y una vez que tengo las ramas instaladas, si la instalación de ramas que hice fue simétrica, voy a lograr encajarlas. Tienen un ganchito por debajo, ¿ya? Entonces las voy a lograr enganchar. Si no las logro enganchar, significa que mi toma no fue simétrica y que no debo cerrar esas ramas. Una vez enganchadas las ramas, a la paciente con contracción le voy a pedir que puje y yo voy a traccionar. Si ustedes sienten que tienen que hacer exceso de fuerza, así como que quedan cansados por traccionar la guagua, están haciendo mal el forceps, porque se supone que el forceps no debiese ser como con fuerza full mecánica, ¿ya? Sino que en el fondo es una ayuda que uno hace. Si tengo que hacer fuerza, lo mismo, aumento el riesgo de fractura de cráneo. Ok. Entonces, respecto a las complicaciones del forceps, tenemos complicaciones maternas y fetales. Sobre las complicaciones maternas, el trauma de tejidos, principalmente considerar el desgarro de esfínter anal interno, sangrado de laceraciones diversas, trauma de uretra y vejiga en aquellas pacientes que no les haya hecho adecuado vaciamiento vesical, y dolor post-procedimiento en un 17% en las pacientes con forceps versus un 11% en las pacientes con vacuum, ¿ya? Y respecto a las complicaciones fetales, tengo hematomas y laceraciones de la cara del feto, o recién nacido ahora, lesión del cuero cabelludo, casi todas van a tener algún tipo de marquita, cefalohematoma en un 9% versus en el vacuum, que es un 25%, hemorragia de retina en un 30% y fractura de cráneo. O sea, estamos hablando del total de las complicaciones, no significa que el 50% ni el 30% de las guaguas que yo, ya, por si acaso. Ya, respecto entonces ahora al vacuum extractor. Profe, antes de que siga, ¿oasis qué significa? Oasis se refiere a todas las lesiones de esfínter anal interno. Ah, ok. Que van a tener una clase también de eso. ¿Ya? Y que yo de hecho les puse yo no tuve clases de oasis cuando era alumna de quinto, pero es un tema que es súper importante que conozcan, porque es impresionante la cantidad de pacientes que tienen problemas de incontinencia fecal por no haber sido diagnosticado un desgarro de esfínter anal interno posparto. Ojo que no todas las pacientes, bueno, adelantándoles un poco, pero se realizaron estudios en pacientes puérperas al mes posparto que no tenían diagnosticado ningún tipo de desgarro, y se observó que habían pacientes efectivamente que incluso sin lesiones podrían tener desgarro de esfínter anal interno. Y ahí se introdujo la importancia del tacto rectal en aquellas pacientes, ¿cómo se llama esto? En aquellas pacientes que tengan un parto vaginal. Y muchas historias más que les podría contar que no vienen al caso ahora. Ya, entonces respecto ahora sobre el vacuum extractor. Ya. Hoy en día el vacuum que se utiliza como más popularmente, y porque en el fondo sabemos que es el menos nocivo, es el Kiwi, que es el que ven en la foto, y que fue creado por el doctor James Simpson en 1849. Es un instrumento que produce presión negativa sobre tejidos blandos, permitiendo la tracción de la cabeza fetal. Es una muy buena opción, por ejemplo, en caso de presentaciones un poco más altas, pero que tú sepas que la cabeza no viene deflectada, que en el fondo no hay un asinclitismo y que tú estás seguro de la variedad de posición, ¿ya? Tiene una copa ventosa de 30, 40 o 50 milímetros
cada asa, o sea, tiene una cadena o asa de tracción, tiene un equipo de succión, bomba de vacío manual o eléctrica, y tiene un frasco de vidrio para realizar el vacío. Y en el fondo tiene el mismo diseño, o sea, lo mismo que diseñó del forceps e introdujo la anestesia con cloroformo en la tensión del parto, es el personaje que inventó esto y que buscó en el fondo poder hacer la extracción del feto con un menor daño posible, ¿ya? Ahora, ¿por qué se arrepintió después de su uso? Porque estéticamente es mucho más feo. Porque cuando tú realizas un forceps, le va a quedar a la guaguita como alguna marca como media quimótica en la carita, quizás un mini rasguño, una mini laceración. Pero acá las guaguitas salen con un caput gigante por el vacío, como un tremendo chichón, y con laceraciones del cuero cabelludo, ¿ya? Okay. Pero tengo menor riesgo de fractura de cráneo. La técnica consiste en emplear la campana más grande posible, adherirla al occipucio en la línea de la sutura media, ahí donde se muestra el dibujo, ese circulito. Luego, con la ventosa manual, uno empieza a hacer la cuestión del vacío, pero así. Igual como si fuera un bombín. Una cosa muy poco fina. Iniciar vacío a presión negativa, entonces, en forma progresiva hasta debajo de los 0,2 kilocentímetros cuadrados presión atmosférica, o sea, hasta que te marque la línea roja. ¿Ya? Tiene una rayita que en el fondo tú sabes que esa es la presión adecuada. Revisar que no haya tejidos blandos interpuestos, porque a veces pasa, sobre todo en las pacientes más gorditas, que hay como atrapamiento de tejido vaginal. Revisar... o sea, que la mano izquierda sostenga, mira, más que la mano izquierda y la mano derecha, en el fondo es tracción con la mano hábil, ¿ya? Y la idea es que, ¿por qué la idea es poner en esta posición? Porque la idea es que cuando yo traccione, force a que se produzca la flexión de la cabeza, para que el descenso sea mucho más fácil. ¿Ok? Sí. Entonces replico en el fondo un descenso natural. La tracción entonces se realiza en 2 tiempos con la contracción y pujo materno. No se recomienda realizar más de 4 o 5 tracciones. Si no lo logro sacar después de 2 tracciones, yo debiese considerar que voy a tener que convertir a esta paciente en una cesárea. Y tampoco se recomienda tratar de reaplicar la copa más de 3 veces si se despega. Porque en el fondo, si se despega, significa que yo la tengo mal posicionada. Y el procedimiento no debe durar más de 20 minutos. Ahora, la Cochrane hizo una revisión para ver qué es lo que era más seguro, si el vacuum o el forceps, ¿ya? Y lo que observaron era que en realidad, en cuanto a outcome de parto, los dos son comparables respecto a forceps frustro o vacuum frustro, y que eso significa tener que convertir a cesárea. Que las lesiones de cuero cabelludo versus cefalohematoma efectivamente eran mayores en aquellas pacientes con vacuum. En cuanto al seguimiento por hospitalización, los valores eran comparables. Y lesión materna significativa, obviamente, el forceps le ganaba al vacuum. No sé si tienen como alguna otra pregunta de eso. En el fondo este gráfico es lo mismo, habla de los factores confundentes, que en el fondo en aquellos operadores que no tengan expertise en el uso de vacuum o en el uso de forceps, obviamente va a alterar los resultados tanto maternos como fetales. Y si yo comparara cuál es más efectivo para conseguir partos vaginales, el forceps estaría ganando. Pero igual esto nuevamente es como medio falseado, porque yo podría, por ejemplo, tratar de hacer un vacuum, se me despega la copa 3 veces, entonces hago un forceps. ¿Se entiende? Sí. Como que faltan estudios realmente limpios. Ahora, ¿qué voy a escoger yo? Como resumen. Entonces, ¿qué escojo? ¿Forceps o vacuum? Forceps. ¿Qué opinan? Forceps. Forceps. Fíjense que yo diría que depende. Porque si se fijan, yo con el
forceps voy a tener igual más lesiones, tengo más riesgo de lesiones maternas más graves. Las mamás se van a quejar más de dolor. La fractura de cráneo es más mortal y genera más morbilidad que el chichón feo y las laceraciones de cuero cabelludo. Entonces yo creo que si tengo un entrenador, o sea, un operador bien entrenado, podría intentar un vacuum y que en el fondo que sea alguien que también se maneje con forceps, cosa que si me falla el vacuum, hago un forceps. Claro. Esa es mi humilde opinión, ¿ya? Pero en realidad depende mucho el gusto del operador. Ahora, en mi caso, por ejemplo, yo hago puro forceps, porque he hecho los cursos de vacuum, pero en mi hospital no hay vacuum para hacer de forma más o menos como seguía, ¿cachai? Como para que yo tenga un nene que diga que es lo suficientemente significativo como para considerarme un operador experto. Por lo tanto, obviamente no voy a hacer algo para lo cual no soy experta. En cambio, ya he hecho tantos que la verdad no me genera un mayor estrés. Les voy a leer 2 palabras de cesárea porque cesárea van a tener una clase al respecto. Ya. Profe, una duda. ¿Sí? Respecto a la pregunta que hizo antes. Es que quizás no lo entiendo porque no vi las clases ayer, pero ¿por qué es preferible, por ejemplo, hacer forceps a tener una cesárea? Porque la idea es, a ver, más que forceps versus cesárea, es parto vaginal versus cesárea. Sí. Nosotros ayer vimos en la clase que si tú comparabas los outcomes maternos y fetales respecto parto vaginal versus cesárea, eran mejores en partos vaginales. Tienes menor tasa de hospitalización neonatal por distrés respiratorio, tienes menor tasa de morbilidad de la paciente, tienes menor tiempo de hospitalización, tienes mejor tiempo de recuperación, la paciente puede empezar a hacer una vida pseudonormal al mes más o menos postparto con un parto vaginal versus una cesárea que no deberías estar haciendo ejercicio más o menos a los 2-3 meses, etcétera. Por lo tanto, si tú lo ves desde un punto de vista económico y desde un punto de vista funcional de vida, un parto vaginal es mucho mejor tanto para la paciente como para la guagüita, ¿ya? Siento que los forceps están tan demonizados, no sé, esa es mi sensación. Sí, están demonizados porque las historias que hay de forceps mal hechos son historias muy catastróficas, así como también de las cesáreas mal hechas y también como los partos vaginales mal atendidos. Ok, entiendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que yo como mujer veo un par de ramas metálicas que me las van a introducir por la vagina, que se ven como gigantes, es como que pujo por miedo, ¿cachai? Y ahí reconozco que, por ejemplo, yo un par de veces lo he hecho, así como cuando las pacientes dicen, no, ya no quiero pujar, estoy muy cansada, ya bueno, te voy a ayudar con un forceps, y saco las ramas bien para arriba, se las muestro y todo, no, voy a pujar, y pujan y sale la hueva perfecto. ¿Cachai? Ok. Reconozco que lo he hecho, pero Entiendo. y no me arrepiento. Pero la gracia que tiene el forceps es que en el fondo, o el vacuum, es que voy a evitar la primera cesárea. Porque en el minuto en que yo le hice esa cicatriz de cesárea a un útero, estoy sentenciándola a que no pueda tener probablemente un próximo parto vaginal. Ajá. Entonces, por eso es que yo prefiero entre hacer un forceps y un vacuum en una paciente que se puede hacer versus una cesárea, prefiero el forceps. ¿Se entiende? Ok, gracias. Respecto a las indicaciones de cesárea, entonces, principalmente, como que la principal indicación era las pruebas de trabajo de parto fracasadas, que como vimos ayer, se debiesen diagnosticar en pacientes en trabajo de parto fase activa con sobre 6 centímetros de dilatación y el resto de las indicaciones tienen que ver con presentación fetal, por ejemplo, fetos en podálica, fetos en transversa, guaguitas macrosómicas, pacientes con diferentes patologías que tengan contraindicación de trabajo de parto. Por ejemplo, hay algunos tipos de lesiones de cadera que contraindican el parto vaginal en sí, o pacientes con algunos tipos de malformaciones mullerianas también, por ejemplo, pacientes con tabiques vaginales muy gruesos, también preferimos cesárea, ¿ya? Y las pacientes con gestaciones múltiples principalmente porque ambos fetos no vengan encefálicos. Esas debiesen ser mis indicaciones de cesárea. Hoy en día, como les dije, hay también muchas indicaciones de cesárea por cesárea electiva a petición de pacientes, cesárea electiva a programación del médico. Respecto a las técnicas de cesárea, las principales técnicas de cesárea o las parotomías de cesárea que utilizamos hoy en día son las de Pfannenstiel, Pelosi y Joel Cohen. La parotomía de Pfannenstiel se refiere básicamente a una incisión transversa
de la piel y hoja de los rectos, con una disección de la hoja de los rectos y del plano muscular con bisturí. Incisión longitudinal del peritoneo con una histerectomía segmentaria arciforme transversa en el útero y con un cierre de todas las capas que yo haya abierto, ¿ya? O sea, capa que abro, capa que cierro. Versus Pelosi y Joel Cohen, que implican disecciones Roma. Generalmente uno utiliza harta dígito de disección, o sea que prefiero abrir las capas con los dedos que con bisturí. Y realizo una histerectomía segmentaria arciforme a nivel uterino, lo cual disminuye bastante mi tasa de sangrado en las pacientes y los tiempos se acortan bastante. Por otro lado, los cierres dejan de ser tan capa por capa como proponía Pfanstiehl, ¿ya? Eso es a grandes rasgos las diferencias entre los tres tipos de técnicas de cesárea. Si comparamos en cuanto a outcome para escoger una técnica versus la otra, como les digo, Joel Cohen y Pelosi han demostrado tener menor tasa de sangrado y menor tasa, hay menor tiempo operatorio, por lo tanto, menor tasa de infección posoperatoria. A mayor tiempo operatorio, mayor tasa de infección. Claro. Pero estos estudios son en pacientes sin cicatriz de cesárea anterior. La realidad es que si ustedes operan a una paciente con cicatriz de cesárea anterior, Pfanstiehl es mucho más amigable y sangran menos, porque tienen menos vasos de neoformación. ¿Ya? Para más información, entonces, no se pierda la clase de la doctora Villa. Eso. Preguntas, chicos. Yo no, por lo menos. Profe, yo tengo una duda, pero de lo de o sea, del tema de las espinas, eso de +2, +3, ¿Ya? como que eso, ¿cómo se calculaba eso? Que se me enredó un poco. Solamente como el ojo. Solamente el ojo. Es muy... Mira, te puedo dar toda la cháchara de las 120 teorías de cómo lo vaya a aprender, pero la verdad es que es pura práctica. Es pura práctica. O sea, en el fondo tú lo que tenés que aprender ahora cuando ya partan sus prácticas clínicas y empiecen a hacer los tactos vaginales, traten de buscar los puntos de reparo que hablábamos ayer de la pelvis, principalmente no tratando de hacer una pelvimetría, porque no es el objetivo, pero sí buscando las prominencias óseas, porque la idea es que logren detectar las espinas a través del tacto vaginal y que en el fondo ustedes se creen como una línea imaginaria de las espinas, ¿se entiende? Sí. Ya, entonces yo lo que hago es, o sea, después les juro que es algo súper automático, pero yo lo que hago es, toco la espina, línea imaginaria, y divido en el fondo mi canal en tercios, para arriba, para abajo. Y según eso voy viendo qué tan descendida está la presentación del feto. Ya, bro. Pero te juro, te podría